Navidad en las montañas, de Ignacio Manuel Altamirano. Dedicatoria a Francisco Sosa. A mi querido amigo, que hace justamente 20 años, en este mes de diciembre, casi me secuestró por espacio de 3 días, a fin de que escribiera esta novela. Se la dediqué cuando se publicó por primera vez en México. Recuerdo bien que deseando que saliese algo mío en el álbum de Navidad que se imprimía merced a los esfuerzos de usted en el folletín de la Iberia, periódico que dirigía nuestro inolvidable amigo Anselmo de la Portilla, me invitó para que escribiera un cuadro de costumbres mexicanas. Prometí hacerlo, y fuerte con semejante promesa, se instaló usted en mi estudio, y conociendo por tradición mi decantada pereza, no me dejó descansar. Alejó a las visitas que pudieran haberme interrumpido. Tomaba las hojas originales a medida que yo las escribía para enviarlas a la imprenta, y no me dejó respirar hasta que la novela se concluyó. Esto poco más o menos decía yo a usted en mi dedicatoria, que no tengo a la mano, y que usted mismo no ha podido conseguir cuando se la he pedido últimamente para reproducirla. He tenido pues que escribirla de nuevo para la 5ª edición que va a hacerse en París y para la 6ª que se publicará en francés. Reciba usted con afecto este pequeño libro, puesto que a usted debo el haberlo escrito. Ignacio Manuel Altamirano, París, diciembre 26 de 1890. Anochecer en las montañas. El sol se ocultaba ya. Las tinieblas ascendían del profundo seno de los valles. Deteníanse un momento entre los oscuros bosques y las negras gargantas de la cordillera, como un rebaño gigantesco. Después avanzaban con rapidez hacia las cumbres. Se desprendían majestuosas de las agudas copas de los abetos e iban por último a envolver la soberbia frente de las rocas, titánicos guardianes de la montaña que habían desafiado allí durante millares de siglos las tempestades del cielo y las agitaciones de la tierra. Los últimos rayos del sol poniente franjeaban de oro y de púrpura estos enormes turbantes formados por la niebla. Parecían incendiar las nubes agrupadas en el horizonte. Rielaban débiles en las aguas tranquilas del remoto lago. Temblaban al retirarse de las llanuras, invadidas ya por la sombra, y desaparecían después de iluminar con su última caricia la oscura cresta de aquella oleada de pórfido. Los postreros rumores del día anunciaban por donde quiera la proximidad del silencio. A lo lejos, en los valles, en las faldas de las colinas, a las orillas de los arroyos, veíanse reposando quietas y silenciosas las vacadas. Los ciervos cruzaban como sombras entre los árboles, en busca de sus ocultas guaridas. Las aves habían entonado ya sus himnos de la tarde y descansaban en sus lechos de ramas. En las rosas se encendía la alegre hoguera de pino y el viento glacial del invierno comenzaba a agitarse entre las hojas. Navidad. La noche se acercaba tranquila y hermosa. Era el 24 de diciembre, es decir, que pronto la noche de Navidad cubriría nuestro hemisferio con su sombra sagrada y animaría a los pueblos cristianos con sus alegrías íntimas. ¿Quién que ha nacido cristiano y que ha oído renovar cada año en su infancia la poética leyenda del nacimiento de Jesús, no siente en semejante noche avivarse los más tiernos recuerdos de los primeros días de la vida? Yo, ay de mí, al pensar que me hallaba en este día solemne, en medio del silencio de aquellos bosques majestuosos,
aún en presencia del magnífico espectáculo que se presentaba a mi vista, absorbiendo mis sentidos, embargados a poco por la admiración que causa la sublimidad de la naturaleza, no pude menos que interrumpir mi dolorosa meditación, y encerrándome en un recogimiento religioso, evoqué todas las dulces y tiernas memorias de mis años juveniles. Ellas se despertaron alegres como un enjambre de bulliciosas abejas y me transportaron a otros tiempos, a otros lugares, ora al seno de mi familia humilde y piadosa, ora al centro de populosas ciudades, donde el amor y la amistad y el placer en delicioso concierto habían hecho siempre grata para mi corazón esa noche bendita. Recordaba mi pueblo querido, cuyos alegres habitantes celebraban a porfía con bailes, cantos y modestos banquetes la Nochebuena. Parecíame ver aquellas pobres casas adornadas con sus nacimientos y animadas por la alegría de la familia. Recordaba la pequeña iglesia iluminada, dejando ver desde el pórtico el precioso Belén, curiosamente levantado en el altar mayor. Parecíame oír los armoniosos repiques que resonaban en el campanario, medio derruido ya, convocando a los fieles a la misa de gallo, y aún escuchaba con el corazón palpitante la dulce voz de mi pobre y virtuoso padre, excitándonos a mis hermanos y a mí a arreglarnos pronto para dirigirnos a la iglesia, a fin de llegar a tiempo. Y aún sentía la mano de mi buena y santa madre tomar la mía para conducirme al oficio. Después me parecía llegar, y allí arrodillarme, admirando la hermosura de las imágenes, el portal resplandeciente con la escarcha, el semblante risueño de los pastores, el lujo deslumbrador de los Reyes Magos y la iluminación espléndida del altar. Aspiraba con delicia el fresco y sabroso aroma de las ramas de pino y del heno que se enredaba en ellas, que cubría el barandal del presbiterio y que ocultaba el pie de los blandones. Veía después aparecer al sacerdote revestido con su alba bordada, con su casulla de brocado y seguido de los acólitos, vestidos de rojo con sobrepellices blanquísimos, y luego a la voz del celebrante, que se elevaba sonora entre los devotos murmullos del concurso, cuando comenzaban a ascender las primeras columnas del incienso, de aquel incienso recogido en los hermosos árboles de mis bosques nativos, y que me traía con su perfume algo como el perfume de la infancia. Resonaban todavía en mis oídos los alegrísimos sones populares, con los que los tañedores de arpas, de bandolinas y de flautas saludaban el nacimiento del Salvador, el Gloria in excelsis, ese cántico que la religión cristiana poéticamente supone entonado por ángeles y por niños, acompañado por alegres repiques, por el ruido de los petardos y por la fresca voz de los muchachos del coro. Parecía transportarme con una ilusión encantadora al lado de mi madre, que lloraba de emoción, de mis hermanitos que reían y de mi padre, cuyo semblante severo y triste parecía iluminado por la piedad religiosa. Las posadas. Y después de un momento en que consagraba mi alma al culto absoluto de mis recuerdos de niño, por una transición lenta y penosa, me trasladaba a México, al lugar depositario de mis impresiones de joven. Aquel era un cuadro diverso. Ya no era la familia, estaba entre extraños, pero extraños que eran mis amigos. La bella joven por quien sentí la vez primera palpitar mi corazón enamorado. La familia dulce y buena que procuré con su cariño atenuar la ausencia de la mía. Eran las posadas con sus inocentes placeres y con su devoción mundana y bulliciosa.
Era la cena de Navidad, con sus manjares tradicionales y con sus sabrosas golosinas. Era México. En fin, con su gente encantadora y entusiasmada, que hormiguea esa noche en las calles corriendo gallo, con su plaza de armas llena de puestos de dulces, con sus portales resplandecientes, con sus dulcerías francesas que muestran en los aparadores iluminados con gas un mundo de juguetes y de confituras preciosas. Eran los suntuosos palacios derramando por sus ventanas torrentes de luz y de armonía. Era una fiesta que aún me causaba vértigo. Soy capitán. Pero volviendo de aquel encantado mundo de los recuerdos a la realidad que me rodeaba por todas partes, un sentimiento de tristeza se apoderó de mí. Ay, había repasado en mi mente aquellos hermosos cuadros de la infancia y de la juventud, pero ésta se alejaba de mí a pasos rápidos, y el tiempo que pasó al darme su poético adiós hacía más amarga mi situación actual. ¿En dónde estaba yo? ¿Qué era entonces? ¿A dónde iba? Y un suspiro de angustia respondía a cada una de estas preguntas que me hacía, soltando las riendas a mi caballo que continuaba su camino lentamente. Me hallaba perdido entonces en medio de aquel océano de montañas solitarias y salvajes. Era yo un proscrito, una víctima de las pasiones políticas, e iba tal vez en pos de la muerte, que los partidarios en la guerra civil tan fácilmente decretan contra sus enemigos. Ese día cruzaba un sendero estrecho y escabroso, flanqueado por enormes abismos y por bosques colosales, cuya sombra interceptaba ya la luz débil crepuscular. Se me había dicho que terminaría mi jornada en un pueblecillo de montañeses hospitalarios y pobres, que vivían del producto de la agricultura y que disfrutaban de un bienestar relativo, merced a su alejamiento de los grandes centros populosos y a la bondad de sus costumbres patriarcales. Ya se me figuraba hallarme cerca del lugar tan deseado. Después de un día de marcha fatigosa, el sendero iba haciéndose más practicable y parecía descender suavemente al fondo de una de las gargantas de la sierra, que presentaba el aspecto de un valle risueño. A juzgar por los sitios que comenzaba a distinguir, por los riachuelos que atravesaba, por las cabañas de pastores y de vaqueros que se levantaban cada paso al costado del camino, y en fin, por ese aspecto singular que todo viajero sabe apreciar aún a través de las sombras de la noche. Algo me anunciaba que pronto estaría dulcemente abrigado bajo el techo de una choza hospitalaria, calentando mis miembros ateridos por el aire de la montaña, el amor de una lumbre bienhechora y agasajado por aquella gente ruda, pero sencilla y buena, a cuya virtud debía yo desde hacía tiempo inolvidables servicios. Mi criado, soldado viejo y por lo tanto acostumbrado a las largas marchas y al fastidio de las soledades, había procurado distraerse durante el día, ora cazando al paso, ora cantando y no pocas veces hablando a solas, como si hubiese evocado los fantasmas de sus camaradas del regimiento. Para entonces se había adelantado alguna distancia para explorar el terreno y sobre todo para abandonarme con toda libertad a mis tristes reflexiones. Repentinamente lo vi volver a galope como portador de una noticia extraordinaria. ¿Qué hay, González? Nada, mi capitán, sino que habiendo visto a unas personas que iban a caballo delante de nosotros, me adelanté a reconocerlas
y a tomar informes, y me encontré con que eran el cura del pueblo a donde vamos y su mozo, que vienen de una confesión y van al pueblo a celebrar la Nochebuena. Cuando les dije que mi capitán venía a retaguardia, el señor cura me mandó que viniera a ofrecerle de su parte el alojamiento, y allí hizo alto para esperarnos. ¿Y le diste las gracias? Es claro, mi capitán, y aún le dije que bien necesitábamos de todos sus auxilios, porque venimos cansados y no hemos encontrado en todo el día un triste rancho donde comer y descansar. ¿Y qué tal? ¿Parece buen sujeto ese cura? Pues es español, mi capitán, y creo que es todo un buen hombre. Español, me dije yo. Eso sí me alarma. Yo no he conocido clérigos españoles, más que jesuitas o carlistas, y todos malos. En fin, con no promover disputas políticas, me evitaré cualquier disgusto y pasaré una noche agradable. Vamos, González, a reunirnos con el cura. Diciendo esto, puse en mi caballo a galope, y un minuto después llegamos a donde nos aguardaban el eclesiástico y su mozo. Adelantóse el primero con exquisita finura, y quitándose su sombrero de paja, me saludó cortésmente. Señor capitán, me dijo, en todo tiempo tengo el mayor placer en ofrecer mi humilde hospitalidad a los peregrinos que una rara casualidad suele traer a estas montañas, pero en esta noche es doble mi regocijo, porque es una noche sagrada para los corazones cristianos, y en la cual el deber ha de cumplirse con entusiasmo. Es la Nochebuena, Señor. Di las gracias al buen sacerdote por su afectuosidad y acepté desde luego oferta tan lisonjera. Tengo una casa rural muy modesta, Señor, como que es la casa de un cura de aldea, y de aldea pobrísima. Mis feligreses viven con el producto de un trabajo improbo y no siempre fecundo. Son labradores y ganaderos. A veces su cosecha y sus ganados apenas les sirven para sustentarse. Así es que mantener a su pastor es una carga demasiado pesada para ellos, y aunque yo procuro aligerarla lo más que me es posible, no alcanzan a darme todo lo que quisieran, aunque por mi parte tengo todo lo que necesito y aún me sobra. Sin embargo, me es preciso anticipar a usted esto, señor capitán, para que disimule mi escasez, que con todo no será tanta, que no pueda yo ofrecer a usted una buena lumbre, una blanda cama y una cena hoy muy apetitosa, gracias a la fiesta. Yo soy soldado, señor cura, y encontraré demasiado bueno cuanto usted me ofrezca. Acostumbrado como estoy a la intemperie y a las privaciones, ya sabe usted lo que es esta dura profesión de las armas. Y por eso omito un discurso que ya antes hizo Don Quijote en un estilo que me sería imposible imitar. Sonrió el cura al escuchar aquella alusión al libro inmortal que siempre será caro a los españoles y a sus descendientes. Y así, en buen amor y compañía, continuamos nuestro camino, platicando sabrosamente. Cuando nuestra conversación se había hecho más confidencial, díjele que tendría gusto en saber, si no había inconveniente en decírmelo, cómo había venido a México, y por qué él, español y que parecía educado esmeradamente, se había resignado a vivir en medio de aquellas soledades, trabajando con tal rudeza y no teniendo por premio sino una situación que rayaba en miseria. Contestóme que con mucho placer satisfaría mi curiosidad, pues no había nada en su vida que debiera ocultarse, y que por el contrario,
justamente para deshacer en mi ánimo la prevención desfavorable que pudiera haberme producido el saber que era español y cura, pues conocía bastante nuestras preocupaciones a ese respecto, muy injustas algunas veces. Se alegraba de poder referirme, en los primeros instantes de nuestro conocimiento, algo de su vida, mientras llegábamos al pueblecillo que ya estaba próximo. El señor cura. Vine al país de usted, me dijo, muy joven y destinado al comercio, como muchos de mis compatriotas. Tenía yo un tío en México bastante acomodado, el cual me colocó en una tienda de ropas, pero notando algunos meses después de mi llegada que aquella ocupación me repugnaba sobremanera y que me consagraba con más gusto a la lectura, sacrificando a esta inclinación aún las horas de reposo, preguntóme un día si no me sentía yo con más vocación para los estudios. Le respondí que en efecto la carrera de las letras me agradaba más, que desde pequeño soñaba yo con ser sacerdote, y que si no hubiese tenido la desgracia de quedar huérfano de padre y madre en España, habría quizás logrado los medios de alcanzar allá la realización de mis deseos. Debo decir a usted que soy oriundo de la provincia de Álava, una de las 3 Vascongadas, y mis padres fueron honrados labradores, que murieron teniendo yo pocos años, razón por la cual una tía a cuyo cargo quedé se apresuró a enviarme a México, donde sabía que mi susodicho tío había reunido, merced a su trabajo, una regular fortuna. Este generoso tío escuchó con sensatez mi manifestación y se apresuró a colocarme con arreglo a mis inclinaciones. Entré en un colegio, donde a sus expensas hice mis primeros estudios con algún provecho. Después, teniendo una alta idea de la vida monacal, que hasta allí solo conocía por los elogios interesados que de ella se hacían, y por la poética descripción que veía en los libros religiosos, que eran mis predilectos, me puso a pensar seriamente en la elección que iba a hacer de la orden regular en que debía consagrarme a las tareas apostólicas, sueño acariciado desde mi juventud. Y después de un detenido examen me decidí a entrar en la religión de los carmelitas descalzos. Comuniqué mi proyecto a mi tío, quien lo aprobó y me ayudó a dar los pasos necesarios para arreglar mi aceptación en la citada orden. A los pocos meses era yo fraile, y previo el noviciado de rigor profesé y recibí las órdenes sacerdotales, tomando el nombre de Fray José de San Gregorio, nombre que hice estimar, señor capitán, de mis prelados y de mis hermanos todos, durante los años que permanecí en mi orden, que fueron pocos. Residí en varios conventos, y con gran placer recuerdo los hermosos días de soledad que pasé en el pintoresco desierto de Tenancingo, en donde solo me inquietaba la amarga pena de ver que perdía en el ocio una vida inútil, el vigor juvenil que siempre había deseado consagrar a los trabajos de la propaganda evangélica. Conocí entonces, como usted supondrá, lo que verdaderamente valían las órdenes religiosas en México. Comprendí con dolor que había acabado ya los bellos tiempos en que el convento era el plantel de heroicos misioneros, que a riesgo de su vida se lanzaban a regiones remotas, a llevar con la palabra cristiana la luz de la civilización, y en que el fraile era no el sacerdote ocioso que veía transcurrir alegremente sus días en las comodidades de una vida sedentaria y regalada, sino el apóstol laborioso que iba a la misión lejana a ceñirse la corona de las victorias evangélicas, reduciendo al cristianismo a los pueblos salvajes, o la de martirio en cumplimiento de los preceptos de Jesús.
Varias veces rogué a mis superiores que me permitieran consagrarme a esta santa empresa, y tantas obtuve contestaciones negativas, y aún extrañamientos, porque se suponían opuestos a la regla de obediencia mis entusiastas propósitos. Cansado de inútiles súplicas y aconsejado por piadosos amigos, acudí a Roma pidiendo mi exclaustración, y al cabo de algún tiempo el Papa me la concedió en un breve que tendré el placer de enseñarle a usted. Por fin iba a realizar la constante idea de mi juventud. Por fin iba a ser misionero y mártir de la civilización cristiana. Pero ay, el breve pontificio llegó en un tiempo en que, atacado de una enfermedad que me impedía hacer largos viajes, solo me dejaba la esperanza de diferir mi empresa para cuando hubiese conseguido la salud. Esto hace 3 años. Los médicos opinaron que en este tiempo podía yo sin peligro inmediato consagrarme a las misiones lejanas, y entre tanto me aconsejaron que, dedicándome a trabajos menos fatigosos, como los de la cura de almas en un pueblo pequeño y en un clima frío, procurase conjurar el riesgo de una muerte próxima. Por eso mi nuevo prelado secular me envió a esta aldea, donde he procurado trabajar cuanto me ha sido posible, consolándome de no realizar aún mis proyectos con la idea de que en estas montañas también soy misionero, pues sus habitantes vivían antes de que yo viniese en un estado muy semejante a la idolatría y a la barbarie. Yo soy aquí cura y maestro de escuela, y médico, y consejero municipal. Dedicadas estas pobres gentes a la agricultura y a la ganadería, solo conocían los principios que una rutina ignorante les había transmitido, y que no era bastante para sacarlos de la indigencia en que necesariamente debían vivir, porque el terreno por su clima es ingrato, y por su situación lejos de los grandes mercados no les produce lo que era de desear. Yo les he dado nuevas ideas que han puesto en práctica con gran provecho, y el pueblo va saliendo poco a poco de su antigua postración. Las costumbres ya de suyo inocentes se han mejorado. Hemos fundado escuelas que no había, para niños y para adultos. Se ha introducido el cultivo de algunas artes mecánicas, y puedo asegurar a usted que sin la guerra que ha asolado toda la comarca y que aún la amenaza por algún largo tiempo, si el cielo no se apiada de nosotros, mi humilde pueblecito llegará a disfrutar de un bienestar que antes se creía imposible. En cuanto a mí, Señor, vivo feliz, cuanto puede serlo un hombre en medio de gentes que me aman como un hermano. Me creo muy recompensado de mis pobres trabajos con cariño, y tengo la conciencia de no serles gravoso, porque vivo de mi trabajo, no como cura, sino como cultivador y artesano. Tengo poquísimas necesidades, y Dios provee a ellas con lo que me producen mis afanes. Sin embargo, sería ingrato si no reconociese el favor que me hacen mis feligreses en auxiliar mi pobreza con donativos de semillas y de otros efectos, que sin embargo procuro que ni sean frecuentes ni costosos, para no causarles con ello un gravamen que justamente he querido evitar, suprimiendo las subvenciones parroquiales usadas generalmente. De manera, señor cura, le pregunté, que usted no recibe dinero por bautizos, casamientos, misas y entierros. No, señor, no recibo nada, como va usted a saberlo de boca de los mismos habitantes. Yo tengo mis ideas, que ciertamente no son las generales, pero que practico religiosamente. Yo tengo para mí que hay algo de simonía en estas exigencias pecuniarias, y sí reconozco que un sacerdote que se consagra a una cura de almas debe vivir de algo. Considero también que puede vivir sin exigir nada y contentándose con esperar que la generosidad de los fieles
vengan en auxilio de sus necesidades. Así creo que lo hizo Jesucristo, y así vivió Él. ¿Por qué, pues, sus apóstoles no habían de contentarse con imitar a su Maestro, dándose por muy felices de poder decir que son tan ricos como Él? Yo no pude contenerme al oír esto, y deteniendo mi caballo, quitándome el sombrero y no ocultando mi emoción, que llegaba hasta las lágrimas, alargué una mano al cura y le dije: «Venga esa mano, señor. Usted no es un fraile, sino un apóstol de Jesús. Me ha hecho usted llorar. No creía yo que existiera un solo sacerdote así en México. Jamás he oído hablar a un hombre de sotana o de hábito como usted acaba de hacerlo. Señor, le diré a usted francamente y con mi rudeza militar y republicana, yo he detestado desde mi juventud a los frailes y a los clérigos. Les he hecho la guerra. La estoy haciendo todavía en favor de la reforma, porque he creído que eran una peste. Pero si todos ellos fuesen como usted, señor, ¿quién sería el insensato que se atreviese, no digo a esgrimir su espada contra ellos, pero ni aún a dejar de adorarlos? Oh Señor, yo soy lo que el clero llama un hereje, un impío, un sansculote, pero yo aquí digo a usted, en presencia de Dios, que respeto las verdaderas virtudes cristianas, como jamás las ha respetado fanático o sayón reaccionario alguno. Así venero la religión de Jesucristo, como usted la practica, es decir, como Él la enseñó, y no como la practican en todas partes. Bendita Navidad esta, que me reserva la mayor dicha de mi vida, y en el haber encontrado a un discípulo del sublime misionero, cuya venida al mundo se celebra hoy. Y yo venía triste, recordando las Navidades pasadas en mi infancia y en mi juventud, y sintiéndome desgraciado por verme en estas montañas solo con mis recuerdos. Que valen aquellas fiestas de mi niñez, solo gratas por la alegría tradicional y por la presencia de la familia. Que valen los profanos regocijos de la gran ciudad, que no dejan en el espíritu sino una pasajera impresión de placer. ¿Qué vale todo eso en comparación de la inmensa dicha de encontrar la virtud cristiana, la buena, la santa, la modesta, la práctica, la fecunda? Señor cura, permítame usted apearme y darle un abrazo y protestarle que amo el cristianismo cuando lo encuentro tan puro como en los primeros y hermosos días del Evangelio. El cura se bajó también de su pobre caballejo y me abrazó llorando, y sorprendido de mi arranque de sincera franqueza, no podía hablar por su emoción y apenas pudo murmurar al estrecharme contra su pecho: «Pero, señor capitán, yo no merezco. Yo creo que cumplo. Esto es muy natural. Yo no soy nada. ¿Qué he de ser yo? Jesucristo, Dios, el pueblo». El carácter religioso. Después de este abrazo, volvimos a montar a caballo y continuamos nuestro camino en silencio, porque la emoción nos embargaba la voz. La oscuridad se había hecho más densa, pero yo veía en el cura, cuyo semblante aún no conocía, algo luminoso. Tan cierto es que la simpatía y la admiración se complacen en revestir a la persona simpática y admirada con los atractivos de la divinidad. Iba yo repasando en mi memoria los hermosos tipos ideales del buen sacerdote moderno que conocía solo en las leyendas y a los cuales se parecía mi compañero de camino, y no recordaba más que a dos con los cuales tuviera una extraña semejanza. El uno era el virtuoso vicario de aldea, de Enrique Schoque, cuyo diario había leído siempre con lágrimas, porque el ilustre escritor suizo ha sabido depositar en él raudales de inmensa ternura y de dulcísima resignación.
El otro era el padre Gabriel, de Eugenio Sue, que este fecundo novelista ha sabido hacer popular en el mundo entero con su famoso Judío errante. En aquella época aún no había publicado Víctor Hugo Sus Miserables, y por consiguiente no había yo admirado la hermosa personificación de Monseñor Myriel, que tantas lágrimas de cariño me ha hecho derramar después. Verdad es que conocía la historia de varios célebres misioneros, cuyas virtudes honraban al cristianismo, pero siempre encontraba en su carácter un lunar que me hacía perder en parte mi entusiasta veneración hacia ellos. Solo había podido, pues, admirar en toda su plenitud a los personajes ideales que he mencionado. Así es que el haber encontrado en medio de aquellas montañas al hombre que realizaba el sueño de los poetas cristianos y al verdadero imitador de Jesús, me parecía una agradabilísima pero fugaz ilusión, hija de mi imaginación solitaria y entristecida por los recuerdos. Y sin embargo no era así. El sacerdote existía, me había hablado, caminaba junto a mí, y pronto iba a confirmar con mis propias observaciones la idea que acababa de darme de su carácter asombroso, en pocas palabras, dichas con una sencillez y una sinceridad tanto más incuestionables, cuanto que ningún interés podía tener en aparecer de tal modo a los ojos de un viajero pobre, militar subalterno e insignificante. Cansado estaba yo, al contrario, de encontrarme por ahí, en los diversos pueblos que había recorrido, con las tropas o solo, con párrocos alegres, vividores, de esos que se llaman a sí mismos campechanos, que habían creído halagarme en mi calidad de soldado y de hombre de mundo, haciéndome participar de las dulzuras y placeres de una vida profana, alegre y libertina. Nada pues tenía de común el carácter de este buen hombre sacerdote con los que yo había conocido por donde quiera. Todas estas razones produjeron en mi ánimo la estupefacción que es de suponerse, y que me hacía caminar al lado del cura con una alegría mezclada de incredulidad. Si alguien hubiese venido a contarme que existía en un rincón de la República, a la sazón agitada por las pasiones del clero, un sacerdote como el que yo me había encontrado, francamente lo habría creído con suma dificultad. El pueblo del señor cura. De repente y al desembocar de un pequeño cañón que formaban dos colinas, el pueblecillo se apareció a nuestra vista, como una faja de rojas estrellas en medio de la oscuridad, y el viento de invierno pareció suavizarse para traernos en sus alas el vago aroma de los huertos, el rumor de las gentes y el simpático ladrido de los perros, ladrido que siempre escucha el caminante durante la noche con intensa alegría. Ahí tiene usted mi pueblo, señor capitán, me dijo el cura. Me parece muy pintoresco, le contesté, a juzgar por la posición de las luces y por el aire balsámico que nos llega y que revela que allí hay pequeños jardines. Sí, señor, los hay muy bonitos. Como el clima es muy frío y el terreno bastante ingrato, los habitantes se limitaban antes de que yo llegara aquí a cultivar algunos pobres árboles que no les servían más que para darle sombra. Unas cuantas y tristes flores nacían enfermizas en los cercados, y en vano se hubiera buscado en las casas la más común hortaliza para una ensalada o para un puchero. Los alimentos se reducían a tortillas de maíz, frijol, carne y queso, lo bastante para no morirse de hambre y aún para vivir con salud, pero no para hacer más agradable la vida con algunas comodidades tan útiles como inocentes.
Yo les insinué algunas mejoras en el cultivo. Hice traer semillas y plantas propias para el clima, y como los vecinos son laboriosísimos, ellos hicieron lo demás. Jamás un hombre fue mejor comprendido que lo fui yo. Y era de verse, el primer año, cómo hombres y mujeres, ancianos y niños a porfía, cambiaban el aspecto de sus casas, ensanchaban sus corrales, plantaban árboles en sus huertos y aprovechaban hasta los más humildes rincones de tierra vegetal para sembrar allí las más hermosas flores y las más raras hortalizas. Un año después, el pueblecito antes árido y triste presentaba un aspecto risueño. Hubiérase dicho que se tenía a la vista una de esas alegres aldeas de la Saboya o de mis queridos Pirineos, con sus cabañas de paja o con sus techos rojos de teja, sus ventanas azules y sus paredes adornadas con cortinas de trepadoras, sus patios llenos de árboles frutales, sus callecitas sinuosas pero aseadas, sus granjas, sus queseras y sus graciosos molinos. Su iglesia pobre y linda, si bien está escasa de adornos de piedra y de altivos pórticos, tiene en cambio en su pequeño atrio esbeltos y coposos árboles. Las más bellas parietarias enguirnaldan su humilde campanario con sus flores azules y blancas. Su techo de paja presenta con su color oscuro salpicado por el musgo una vista agradable. La cerca del atrio es un rústico enverjado formado por los vecinos con troncos de encina en los que se ostentan familias enteras de orquídeas que hubieran regocijado al buen varón de Humboldt y al modesto y sabio Bonpland. Y el suelo ostenta una rica alfombra de caléndulas silvestres que fueron a buscarse entre las más preciosas de la montaña. En fin, señor, la vegetación esa es incomparable arquitectura de Dios. Se ha encargado de embellecer esa casa de oración en la que el alma debe encontrar por todas partes motivos de agradecimiento y de admiración hacia el Creador. De este modo, el trabajo lo ha cambiado todo en el pueblo, y sin la guerra que ha hecho sentir hasta estos desiertos su devastadora influencia, ya mis pobres feligreses, menos escasos de recursos, habrían mejorado completamente de situación. Sus cosechas les habrían producido más, sus ganados notablemente superiores a los demás del rumbo habrían tenido más valor en los mercados, y la recompensa habría hecho nacer el estímulo en toda la comarca, todavía demasiado pobre. Pero ¿qué quiere usted? Los trigos que comienzan a cultivarse en nuestro pequeño valle necesitan un mercado próximo para progresar, pues hasta ahora la cosecha que se ha levantado solo ha servido para el alimento de los vecinos. Yo estoy contento, sin embargo, con este progreso, y la primera vez que comí un pan de trigo y de maíz, como en mi tierra natal, lloré de placer, no solo porque eso me traía a la memoria los tiernos recuerdos de la patria, sino porque comprendí que con este pan, más sano que la tortilla, la condición física de estos pueblos iba a mejorar también. ¿No opina usted lo mismo? Seguramente. Yo creo, como todo el que tiene buen sentido, que la buena y sana alimentación es ya un elemento de progreso. Pues bien, continuó el cura, yo con el objeto de establecer aquí esa importantísima mejora, he procurado que hubiese un pequeño molino, suficiente por lo pronto para las necesidades del pueblo. Uno de los vecinos más acomodados tomó por su cuenta realizar mi idea. El molino se hizo, y mis feligreses comen hoy pan de trigo y de maíz. De esta manera he logrado abolir para siempre esa horrible tortura que se imponía a las pobres mujeres, moliendo el maíz en la piedra que se llama metate, tortura que las fatiga durante la mayor parte del día, robándoles muchas horas
que podían consagrar a otros trabajos y ocasionándoles muchas veces enfermedades dolorosas, aparte de la incomodidad que sufren cuando se hallan encintas o criando a sus niños. Al principio he encontrado resistencias provenidas de la costumbre inveterada y aún del amor propio de las mujeres, que no querían aparecer como perezosas. Pues aquí en todos los pueblos pobres de México, y particularmente los indígenas, una de las grandes recomendaciones de una doncella que va a casarse es la de que sepa moler, y esta será cuanto mayor sea la capacidad de maíz que la infeliz reduzca a tortillas. Así se dice: fulana es muy mujercita, pues muele un almud o 2 almudes sin levantarse. Ya usted supondrá que las pobres jóvenes, por obtener semejante elogio, se esfuerzan en tamaña tarea, que llevan a cabo sin duda alguna merced al vigor de su edad, pero que no hay organización que resista a semejante trabajo y sobre todo a la penosa posición en que se ejecuta. La cabeza, el pulmón, el estómago se resienten de esa inclinación constante de la molendera. El cuerpo se derrama y hay otras 1000 consecuencias que el menos perspicaz conoce. Así es que mi molino ha sido el redentor de estas infelices vecinas, y ellas lo bendicen cada día, al verse hoy libres de su antiguo sacrificio, cuyos funestos resultados comprenden hasta ahora, al observar el estado de su salud y al aprovechar el tiempo en otros trabajos. Como el cultivo de trigo se ha introducido el de otros cereales no menos útiles y con igual prontitud. He traído también pacholes de algunas leguminosas que he encontrado en la montaña y con las cuales la benéfica naturaleza nos ha favorecido, sin que estos habitantes hubiesen pensado en aprovecharlas. En cuanto a árboles frutales, ya los verá usted mañana. Tenemos manzanas, perales, cerezos, albaricoqueros, castaños, nogales y almendros. Y eso en casi todas las casas. Algunos vecinos han plantado pequeños viñedos y yo estoy ensayando ahora una plantación de moreras y de madroños para saber si podrá establecerse el cultivo de los gusanos de seda. En fin, se ha hecho lo posible, y no contento yo con realizar mis propias ideas, pregunto a las personas sensatas y escucho sus opiniones con gusto y respeto. Usted se servirá a darme la suya después de visitar mi pueblo. Con mucho gusto, señor. A pesar de mi ignorancia suma, mi buen sentido y mi experiencia por mis viajes son lo único que puede permitirme hacer a usted algunas indicaciones. Y en cuanto a ganados, estos montañeses los poseían en pequeña cantidad y en su mayor parte vacuno. Ahora se consagran con más empeño al ganado menor. Se han traído algunos merinos, se han propagado fácilmente y ya existen rebaños bastante numerosos que se aumentan cada día en razón de que no se consumen para el alimento diario. ¿No gustan aquí de la carne? Poco, diré a usted francamente. Soy yo quien no gusta de comer carne, y como mis pobres feligreses se han acostumbrado por simpatía a amoldarse a mis gustos, ellos también van quitándose la costumbre, sin que por eso les diga yo sobre ello una sola palabra. Por eso verá usted también en el pueblo relativamente pocas aves de corral. Pongo yo poco empeño en la propagación de esas desgraciadas víctimas del apetito humano. En general, yo prefiero la agricultura y solo cuido con esmero a los animales que ayudan al hombre en los rudos y santos trabajos del campo. Así, los bueyes que hay en el pueblo son quizás los más robustos y los mejores del rumbo,
porque son también los mejor cuidados. Los mulos y los caballos son ligeros y robustos, como conviene a un país montañoso, aunque a decir verdad hay más de los primeros que de los segundos, porque sirven aquellos para cargar las mieses que se conducen por nuestros escabrosos caminos. Pero estos no son útiles más que para algunos enfermos como yo, o para las mujeres, pues los habitantes prefieren andar a pie, en lo cual hacen muy bien. Señor cura, le dije, estoy muy contento de oír a usted y me parece admirable la rapidez con que usted ha cambiado la faz de estos pobres lugares. La religión, señor capitán, la religión, me ha servido de mucho para hacer todo esto. Sin mi carácter religioso, quizás no habría yo sido escuchado ni comprendido. Verdad es que yo no he propuesto todas esas reformas en nombre de Dios, ni fingiéndome inspirado por Él. Mi dignidad se opone a esta superchería, pero evidentemente mi carácter de sacerdote y de cura daba una autoridad a mis palabras, que los montañeses no habrían encontrado en la boca de una persona de otra clase. Además, ellos han tenido ocasión todos los días de conocer la sinceridad de mis consejos, y esto me ha servido muchísimo para lograr mi principal objeto, que es el de formar su carácter moral, porque yo no pierdo de vista que soy ante todo el misionero evangélico, solo que yo comprendo así mi cristiana misión. Debo procurar el bien de mis semejantes por todos los medios honrados. A ese fin debo invocar la religión de Jesús como causa, para tener la civilización y la virtud como resultado preciso. El Evangelio no solo es la buena nueva bajo el sentido de la conciencia religiosa y moral, sino también desde el punto de vista del bienestar social, la bella y santa idea de la fraternidad humana en todas sus aplicaciones. Debe encontrar en el misionero evangélico su más entusiasta propagandista. Y así es como este apóstol logrará llevar a los altares de un Dios de paz a un pueblo dócil, regenerado por el trabajo y por la virtud, al campo y al taller, a un pueblo inspirado por la idea religiosa que le he impuesto como una ley santa, la ley del trabajo y de la hermandad. Señor cura, volví a decir entusiasmado, usted es un demócrata verdadero. El cura me miró sonriendo a la luz de la primera fogata que los alegres vecinos habían encendido a la entrada del pueblo y que atizaban a la sazón 3 chicuelos. ¿Demócrata o discípulo de Jesús? ¿No es acaso la misma cosa?, me contestó. Oh, tiene usted razón, pero no es así como se piensa allá en otras partes. Dios mío, qué bendita Navidad, hasta que me ha hecho encontrar lo que me había parecido un sueño de mi juventud entusiasta. El hermano cura. Pero los chicos, luego que vieron al cura, vinieron a saludarlo alegremente, y luego corriendo al centro del pueblecillo gritando: ¡El hermano cura! ¡El hermano cura! ¿El hermano cura?, repetí yo con extrañeza. ¡Qué raro! ¿Es así como llaman aquí a su párroco? No, señor, me respondió el sacerdote. Antes le llamaban aquí, como en todas partes, el señor cura, pero a mí me desagrada esa fórmula, demasiado altisonante, y he rogado a todos que me llamen el hermano cura. Esto me da mayor placer. Es usted completo, y yo que he venido llamándolo a usted el señor cura. Pues bien, está usted perdonado, con tal de que siga llamándome su amigo nada más. Yo apreté la mano de aquel hombre honrado y humilde
y me aparté un poco para dejar a la gente que había acudido a su encuentro saludarlo a todo su sabor. De paso noté que esa gente no mostraba en su respeto hacia el cura esa bajeza servil que una costumbre idólatra ha establecido en casi todos los pueblos. Los ancianos le abrazaban, pues había bajado ya del caballo con ternura paternal, y él era quien los saludaba con veneración. Los hombres le hablaban como a un hermano y los chicos como a un maestro. En todos se notaba una afectuosa y sincera familiaridad. Al llegar a su casita, que estaba como es costumbre junto a la pequeña iglesia parroquial y en lo que podía llamarse plaza, el cura, enseñándome una bella casa grande, la más bella quizá del pueblo, me dijo: «Ahí tiene usted nuestra escuela». Y como yo me mostraba un poco admirado de verla tan bonita y aseada, revelando luego que era el edificio predilecto de los vecinos, observé en estos, al felicitarlos, un sentimiento de justísimo orgullo. El más viejo de los que estaba cerca me dijo: «Señor, él es quien merece la enhorabuena, por él la tenemos, y por él saben leer nuestros hijos». Cuando nosotros la levantamos aconsejados por él y la concluimos, al verla tan nueva y tan linda, le propusimos que se fuera a vivir en ella, porque le debemos muchos beneficios, y que nos dejara el curato para la escuela. Pero se enfadó con nosotros y nos preguntó que si él valía acaso más que los niños del pueblo, y que si necesitaba ocupar tantas piezas él solo. Nos avergonzamos y conocimos nuestro disparate. Es muy bueno el hermano cura, ¿no le parece a usted? Yo fui a abrazar al cura en silencio y más conmovido que nunca. Entramos por fin en la casa del curato, que era pequeña y modesta, pero muy aseada y embellecida con un jardincito, provista de una cuadra y de un corral. La gente se detuvo en la puerta. Dentro aguardaban al cura, el alcalde, con algunos ancianos y mujeres de edad. El cura se quitó el sombrero delante del alcalde, donde así un ejemplo del respeto que debe tenerse a la autoridad emanada del pueblo. Saludó cariñosamente a las viejas vecinas y entró conmigo y los hombres a su saloncito, que no era más grande que un cuarto común. Pero antes de entrar, una de las viejas, robusta y venerable vecina, que revelaba en su semblante bondadoso una gran pena, detuvo al cura y le preguntó en voz baja: «Hermano cura, ¿lo ha visto usted por fin? ¿Está más aliviado? ¿Vendrá esta noche?» «Ah, sí, Gertrudis», respondió el cura. «Se me olvidaba. Lo vi, hablé con él. Está triste, muy triste, pero vendrá, me lo ha prometido». «Pues voy a avisárselo a Carmen, para que se alegre. Si viera usted cómo ha llorado, hermano cura, temiendo que no viniera. Pobre muchacha». «Que no tenga cuidado, Gertrudis, que no tenga cuidado». «Aquí hay algo de amor, amigo mío», me atreví a decir al cura. «Sí», me dijo con ese aire tranquilo. «Ya lo sabrá usted esta noche. Es una pequeña novela de aldea, un idilio inocente, como una flor de la montaña, pero en el que se mezcla el sufrimiento que está atormentando dos corazones. Usted me ayudará a llevar a buen término el desenlace de esa historia esta misma noche». «Oh, con mucho gusto. Nada podría halagar tanto mi corazón. También yo he amado y he sufrido», dije, acordándome súbitamente de lo que había olvidado durante tantas horas, merced a los recuerdos de Navidad y a la conversación del cura. «Yo también llevo en el alma un mundo de recuerdos y de penas.
yo también he amado, repetí. Es natural, dijo también suspirando el cura, e inclinando con melancolía su frente pensadora, surcada por arrugas precoces. Aquello me puso silencioso, y así tomé asiento junto a un buen fuego que ardía en la humilde chimenea del saloncito. Los villancicos. Hasta entonces pude examinar completamente la persona del cura. Parecía tener como 36 años, pero quizás sus enfermedades, sus fatigas y sus penas eran causa de que su semblante franco y notable por su belleza varonil se advirtiese un no sé qué de tristeza, que no alcanzaban a disipar ni la dulzura de su sonrisa ni la tranquilidad de su acento, hecho para conmover y para convencer. Quizás yo me engaño en esto, y mi preocupación haya sido la que puso para mis ojos en la frente y en la mirada del cura esa nube de melancolía de que acabo de hablar. Es que yo no puedo figurarme jamás a un pensador sin suponerlo desgraciado en el fondo. Para mí, el talento elevado siempre expresa de dolores íntimos, por más que ellos se oculten en los recónditos pliegues de un carácter sereno. La energía moral, por victoriosa que salga de sus luchas con los obstáculos de la suerte y con las pasiones de los hombres, siempre queda herida de esa enfermedad incurable que se llama la tristeza, enfermedad que no siempre conocemos, porque no nos es dado contemplar a veces a los grandes caracteres en sus momentos de soledad, cuando dejan descubierta el alma en la sombra del misterio. El hermano cura era indudablemente uno de esos personajes raros en el mundo, y por eso yo no lo creía feliz. Hubiera sido imposible para mí, después de haberlo escuchado, considerarlo como una de esas medianías que encuentran motivos de dicha en todas partes. Continuando mi examen, vi que era robusto, más bien por el ejercicio que por la alimentación. Sus miembros eran musculosos y su cuerpo en general conservaba la ligereza de la juventud. Sobre todo lo que llama mi atención de una manera particular era su frente elevada y pensativa, como la frente de un profeta, y que aún estaba coronada por espesos cabellos de un rubio pálido. Era la mirada tranquila y dulce de sus ojos dulces que parecían estar contemplando siempre el mundo de lo ideal. Era su nariz ligeramente aguileña y que revelaba una gran firmeza de carácter. Todo este conjunto de facciones acentuadas y de un aspecto extraordinario estaba corregido por una frecuente sonrisa, que apareciendo en unos labios bermejos y ligeramente sombreados por la barba, y de unos dientes blanquísimos, daba al semblante de aquel hombre un aire profundamente simpático, pero netamente humano. Su traje era modestísimo, casi pobre, y se limitaba a chaqueta, chaleco y pantalón negros, de paño ordinario, sobre todo lo cual vestía, quizás a causa de la estación, un sobretodo de paño más grueso y del mismo color. Cuando acabó de hablar con el alcalde, se levantó y haciéndome una seña me presentó a aquel honrado personaje, a quien no solamente saludé, sino que en cumplimiento de mis deberes militares me presenté oficialmente. Habiéndome excusado él con suma bondad de la fórmula de presentación en la casa municipal esa noche, aunque ofrecí poner en sus manos mi pasaporte al día siguiente. Después, el hermano cura me presentó a un sujeto que había estado hablando con él, juntamente con el alcalde, y cuya inteligente fisonomía me había llamado ya la atención. El señor, me dijo el cura, es el preceptor del pueblo, de quien yo soy ayudante, pero todavía más, amigo íntimo, hermano.
Es mi maestro, señor capitán, se apresuró a añadir el preceptor. Yo le debo lo poco que sé, y le debo más, le debo la vida. —Shh —replicó el cura—. Usted es bueno y exagera los oficios de mi amistad. Pero usted está fatigado, capitán, y preciso será tomar un refrigerio. Sea que quiera usted dormir o bien acompañarnos en la cena de Navidad. Yo no lo acompañaré porque tengo que decir la misa de gallo. Ya sabe usted, costumbres viejas y que no encuentro inconveniente en conservar, puesto que no son dañosas. Aquí no hay desórdenes a propósito de la gran fiesta cristiana ni de la misa. Nos alegramos como verdaderos cristianos. Guióme entonces el cura a un pequeño comedor en el que también ardía un agradable fuego, y allí nos acompañó el preceptor y a mí, mientras que tomábamos una merienda frugal, pues no quise privarme del placer de hacer los honores a la tradicional cena de Navidad. Después, dejándome reposar un rato, salió con el preceptor a preparar en la iglesia todo lo necesario para el oficio. Cuando volvió, me invitó a dar una vuelta por la placita, en que se había reunido alguna gente en derredor de los tocadores de arpa y al amor de las hermosas hogueras de pino que se habían encendido de trecho en trecho. La plazoleta presentaba un aspecto de animación y de alegría que producían una impresión grata. Los arpistas tocaban sonatas populares y los mancebos bailaban con las muchachas del pueblo. Las vendedoras de buñuelos y de bollos con miel y castañas confitadas atraían a los compradores con sus gritos frecuentes, mientras que los muchachos de la escuela formaban grandes coros para cantar villancicos, acompañándose de panderetas y pitos, delante de los pastores de las cercanías y demás montañeses que habían acudido al pueblo para pasar la fiesta. Nos acercamos al más grande de estos corros y a la luz de la hoguera pude ver rostros y personajes verdaderamente dignos de Belén y que me recordaron el hermoso cuadro del nacimiento de Jesús de Nuestra Cabrera que decora la sacristía de Tasco. En efecto, esas cabezas rudas, morenas y enérgicamente acentuadas, con sus flotantes cabelleras grises y sus largas barbas, esas sonrisas bonachonas y brazos nervudos apoyándose en el cayado, parecen ser el modelo que sirvió a nuestro famoso pintor para su adoración de los pastores. Y junto a ellos, y haciendo contraste, las muchachas del pueblo, con su fisonomía dulce, sus mejillas sonrosadas y su traje pintoresco, y los niños con semblante alegre, sus carrillos hinchados para tocar los pitos, o sus bracitos agitados tocando los panderos. Todo aquello me pareció un sueño de Navidad. El cura notó mi curiosidad y me dijo: esos hombres son en efecto pastores de las cercanías, y pastores verdaderos, como los que aparecen en los idilios de Teócrito y en las égoglas de Virgilio y de Garcilaso. Hacen una vida enteramente bucólica y no vienen al poblado sino en las grandes fiestas, como la presente. A pocas leguas de aquí están apacentando hoy sus numerosos rebaños, en los terrenos que les arriendan los pueblos cercanos. Estos rebaños se llaman haciendas flotantes, pertenecen a ricos propietarios de las ciudades y muchas veces a un rico pastor que en persona viene a cuidar a su ganado. Estos hombres son dependientes de esas haciendas y viven comúnmente en las majadas que establecen en las gargantas de la sierra. Hoy han venido en mayor número, porque como usted supondrá, la Nochebuena es su fiesta de familia. Ellos traen también sus arpas de una cuerda, sus zampoñas y sus tamboriles, y cantan con buena y robusta voz sus villancicos en la iglesia. Aquí en la plaza y en la cena que es costumbre que dé el alcalde en su casa, esta noche justamente van a cantar,
óigalos usted. En efecto, los pastores se pusieron de acuerdo con los muchachos para cantar sus villancicos y preludiaron en sus instrumentos. Uno de los chicuelos cantó un verso y después los pastores y los demás muchachos lo repitieron acompañados de la zampoña, de la guitarra montañesa y de los panderos. He aquí los que recuerdo y que son conocidísimos y se han transmitido de padres a hijos durante 100 generaciones. Pastores, venid, venid, veréis lo que no habéis visto en el portal de Belén, el nacimiento de Cristo. Los pastores daban saltos y bailaban de contento, al par que los angelitos tocaban los instrumentos. Los pastores y zagalas caminaban hacia el portal, llevando llenos de frutas el cesto y el delantal. Los pastores de Belén, todos juntos van por leña, para cantar al niño que nació la Nochebuena. La Virgen iba a Belén, le dio el parto en el camino, y entre la mula y el buey nació el Cordero Divino. A las 12 de una noche, que más feliz no se vio, nació en un Ave María, sin romper el alba el sol. Un pastor comiendo sopas, en el aire divisó un ángel que le decía: ya ha nacido el Redentor. Todos le llevan al niño, yo no tengo que llevarle, las alas del corazón que le sirvan de pañales. Todos le llevan al niño, yo también le llevaré una torta de manteca y un jarro de blanca miel. Una pandereta suena, yo no sé por dónde va, camina para Belén hasta llegar al portal. El ruido que llevaba, el santo José salió, no me despertéis al niño, que ahora poco se durmió. Pero los siguientes, por su carácter melancólico, me agradaron mucho más. Una gitana se acerca al pie de la Virgen pura, hincó la rodilla en tierra y le dijo la aventura. Madre del amor hermoso, así le dice a María, a Egipto irás con el niño y José en tu compañía. Saldrás a la medianoche, ocultando al sol divino, pasaréis muchos trabajos durante todo el camino. Os irá bien con mi gente, os tratarán con cariño, los ídolos cuando entréis caerán al suelo rendidos. Mirando al niño divino, le decía enternecida, ¿cuánto tienes que pasar, lucerito de mi vida? La cabeza de este niño, tan hermosa y agraciada, luego la hemos de ver, con espinas traspasada. Las manitas de este niño, tan blancas y torneadas, luego las hemos de ver en una cruz enclavadas. Los piececitos del niño, tan chicos y sonrosados, luego los hemos de ver con un clavo taladrados. Andarás de monte en monte, haciendo 1000 maravillas. En uno sudarás sangre, en otro darás la vida. La más cruel de tus penas, te la predigo con llanto, será que en tus redimidos, Señor, hallarás ingratos. No parece sino que el poeta popular y desconocido que compuso este villancico de la gitanilla quiso, a propósito del niño Jesús, encerrar en una triste predicción lo que ante la cuna de todos los niños puede hacerse de los sufrimientos que los esperan en la vida. Y después de versos tan melancólicos y los cantares, concluyeron con este, que lo era más aún. La noche buena se viene, la noche buena se va, y nosotros nos iremos y no volveremos más. Todos estos villancicos antiguos son de origen español, dijo el cura, y yo advierto que la tradición los conserva aquí constantemente como en mi país, respetables por su antigüedad y por ser hijos de la ternura cristiana,
tal vez de una madre poetisa desconocida del pueblo, tal vez de un niño, tal vez de infelices ciegos, pero de seguro de esos trovadores oscuros que se pierden en el torbellino de los desgraciados. Yo los oigo siempre con cariño, porque me recuerdan mi infancia, pero desearía de buena gana que los sustituyeran con otros más filosóficos, más adecuados a nuestras ideas religiosas actuales, más propios para inspirar en las masas, en esta noche, sentimientos no de una alegría o de una ternura inútiles, sino de una caridad y una esperanza siempre fecundas en la conciencia de los pueblos. Pero no hay quien se consagre a esta hermosa poesía popular, tan sencilla como bella, y además sería preciso que el pueblo la aceptase gustoso para que se pudiera generalizar y perpetuar. Misa de gallo. Pero he ahí las 11:30, dijo el cura, al oír el alegre repique que anunciaba la misa de gallo. Si usted gusta, nos dirigiremos a la iglesia, que no tardará en llenarse de gente. Así lo hicimos. El cura se separó de mí para ir a la sacristía a ponerse sus vestidos sacerdotales. Yo penetré en la pequeña nave por la puerta principal y me acomodé en un rincón, desde donde pude examinarlo todo. El templo en efecto era pequeño como me lo había anunciado el cura. Era una verdadera capilla rústica, pero me agradó sobremanera. El techo era de paja, pero las delgadas vigas que lo sostenían, colocadas simétricamente, y el tejido de blancos juncos que adhería a ellas la paja, estaba hecho con tal maestría por los montañeses que presentaba un aspecto verdaderamente artístico. Las paredes eran blancas y lisas, y en las laterales, además de 2 puertas de entrada, había una hilera de grandes ventanas, todo lo cual proporcionaba la necesaria ventilación. Yo me sorprendí mucho de no encontrar en esta iglesia de pueblo lo que había visto en todas las demás de su especie, y aún en las de las ciudades populosas y cultas, a saber, esa aglomeración de altares de malísimo gusto, sobrecargados de ídolos, casi siempre deformes, que una piedad ignorante adora con el nombre de santos, y cuyo culto no es en verdad el menor de los obstáculos para la práctica del verdadero cristianismo. En casi todos los pueblos que había yo recorrido hasta entonces, había tenido el disgusto de encontrar tal manera arraigada esta idolatría, que había acabado por desalentarme, pensando que la religión de Jesús no era más que la cubierta falaz de este culto, cuyo mantenimiento consume los mejores productos del trabajo de las clases pobres, que impide la llegada de la civilización y que requiere todos los esfuerzos de un gobierno ilustrado para ser destruido prontamente. La reforma, me decía ya, debe comenzar también por aquí, y los hombres pensadores que la proclaman y defienden no deben descansar hasta no aplicarla a un objeto tan interesante, porque creer que las teorías se desarrollarán solas en un pueblo que tiene costumbres inveteradas es no conocer el espíritu humano y no comprender la historia. Se ha promulgado ya la ley de libertad de cultos, es verdad, y desde luego se autoriza con ella la adoración de tales santos. Pero si el legislador descendiera hasta examinar atentamente lo que pasa en los pueblos con motivo de este culto de idolatría, vería que la simple sanción de la libertad de conciencia no basta para desterrar los abusos, para ilustrar a las masas y para hacer realizable la idea filosófica de los hombres modernos, que es la de fundar, si es posible, sobre los principios religiosos libres, el edificio de la prosperidad pública. Se necesita, pues, en México una disposición esencialmente práctica.
que sin estar en pugna con la libertad religiosa otorgada por la ley, facilite al contrario su ejecución, depure las costumbres paganas creadas por el fanatismo unas veces y otras por la necesidad de complacer a los pueblos idólatras recién conquistados, y por último, que favorezca y garantice la libertad de todos en la profesión de la fe religiosa. De otro modo, la libertad de conciencia podrá ponerse en práctica en los grandes centros populosos y cultos, pero difícilmente, casi nunca, en las pequeñas poblaciones poco civilizadas que constituyen el mayor número en nuestro país. Y me decía yo esto por lo que había visto en centenares de pueblos pequeños, y particularmente en los indígenas. Establecido este culto, que malamente se llama cristiano, de una manera que causaría profundo dolor al mismo fundador del cristianismo. Pueblos hay en los que las doctrinas evangélicas son absolutamente desconocidas, porque allí no se adora más que a San Nicolás, San Antonio, San Pedro o San Bartolomé, y estos santos eclipsan con su divinidad aún a la misma personalidad de Jesús. El dogma de esos pueblos infelices consiste en la narración fabulosa de los milagros de su ídolo, milagros que por supuesto creen obrados por el santo mismo, sin intervención de divinidades superiores. Y por eso nada es más común que ver esas larguísimas caravanas de peregrinos indígenas que con familia y todo se dirigen a pueblos lejanos, abandonando los trabajos agrícolas en busca del santo famoso a quien van a dejar el producto de sus miserables trabajos de un año. Abolir estas prácticas, fundar la religión sobre principios más sanos y más útiles, es obra de la instrucción popular. Pero esta obra tiene que ser muy lenta. Si el Estado ha de realizarla solo por medio de esos apóstoles, no siempre ilustrados, que se llaman maestros de escuela, porque estos muchas veces, por no pugnar con el espíritu del pueblo que los sostiene y con los intereses de los curas, se plegan a las costumbres viciosas y son, por desgracia, sus eficaces propagadores en la niñez, que será mañana el pueblo heredero de las tradiciones. Pero en la iglesia de aquel pueblecillo afortunado y en presencia de aquel cura virtuoso y esclarecido, comprendí de súbito que lo que yo había creído difícil, largo y peligroso, no era sino fácil, breve y seguro, siempre que un clero ilustrado y que comprendiese los verdaderos intereses cristianos viniese en ayuda del gobernante. He ahí a un sacerdote que había realizado en 3 años lo que la autoridad civil sola no podrá realizar en medio siglo pacíficamente. Allí no hay santos, allí no veía yo más que una casa de oración y no un templo de idólatras. Allí el espíritu inspirado por la piedad podía elevarse sin distracciones, ni encomendándose a medianeros horrorosos hacia el Creador, para darle gracias y para tributarle un homenaje de adoración. En efecto, la pequeña iglesia no contenía más altares que el que estaba en el fondo, y que se hallaba a la sazón adornado con un Belén, concesión que tal vez había hecho el cura a la tierna imaginación de sus feligreses, aún no enteramente libres de sus antiguas aficiones. Las paredes por todas partes estaban lisas, y entonces los vecinos las habían decorado profusamente con grandes ramas de pino y de encina, con guirnaldas de flores y con bellas cortinas de heno, salpicadas de escarcha. Noté además que contra el uso común de las iglesias mexicanas, en esta había bancos para los asistentes, bancos que entonces se habían duplicado para que cupiese toda la concurrencia, de modo que ninguno de los fieles se veía obligado a sentarse en el suelo sobre el frío pavimento de ladrillo.
Un órgano pequeño estaba colocado a la puerta de entrada de la nave y, pulsado por un vecino, iba a acompañar los coros de niños y de mancebos que allí se hallaban ya, esperando que comenzara el oficio. El altar mayor era sencillo y bello, un poco más elevado que el pavimento. Lo dividía de éste un barandal de cantería pintado de blanco. Seguía el altar, en que ardían 4 hermosos cirios sobre candeleros de madera, y en el fondo estaba el nacimiento, es decir, un portalito rústico con las imágenes bastante bellas de San José, de la Virgen y del Niño Jesús, con sus indispensables mula y toro y pequeños corderos, todo rodeado de piedras llenas de musgo, de ramas de pino, de encina, de parásitas muy vistosas y de heno y escarcha, que es, como se sabe, el adorno obligado de todo altar de Nochebuena. Tanto este altar como la iglesia toda estaban bien iluminados con candelabros, repartidos de trecho en trecho, y con 2 lámparas rústicas pendientes de la techumbre. A las 12 y al sonoro repique a vuelo de las campanas y a los acentos melodiosos del órgano, el oficio se comenzó. El cura, revestido con un alba muy bella y una casulla modesta, y acompañado de 2 acólitos vestidos de blanco, principió la misa. El incienso, que era compuesto de gomas olorosísimas que se recogían en los bosques de la Sierra Caliente, comenzó a envolver con sus nubes el hermoso cuadro del altar. La voz del sacerdote se elevó suave y dulce en medio del concurso, y el órgano acompañó las graves y melancólicas notas del canto llano, con su acento sonoro y conmovedor. Yo no había asistido a una misa desde mi juventud, y había perdido con la costumbre de mi niñez la unción que inspiran los sentimientos de la infancia, el ejemplo de piedad de los padres y la fe sencilla de los primeros años. Así es que había desdeñado después asistir a estas funciones, profesando ya otras ideas y no hallando en mi alma la disposición que me hacía amarlas en otro tiempo. Pero entonces allí, en presencia de un cuadro que me recordaba toda mi niñez, viendo en el altar a un sacerdote digno y virtuoso, aspirando el perfume de una religión pura y buena, juzgué digno aquel lugar de la divinidad. El recuerdo de la infancia volvió a mi memoria con su dulcísimo prestigio y con su cortejo de sentimientos inocentes. Mi espíritu desplegó sus alas en las regiones místicas de la oración y oré como cuando era niño. Parecía que me había rejuvenecido, y es que cuando uno se figura que vuelven aquellos serenos días de la niñez, siente algo que hace revivir las ilusiones perdidas, como sienten nueva vida las flores marchitas al recibir de nuevo el rocío de la mañana. Tal ravelice, les marrite foglie, ai matutine gélido árido fiore, como dijo el Tasso. La misa, por lo demás, nada tuvo de particular para mí. Los pastores cantaron nuevos villancicos, alternando con los coros de niños que acompañaba el órgano. El cura, una vez concluido el oficio, vino a hacer en lengua vulgar, delante del concurso, la narración sencilla del Evangelio sobre el nacimiento de Jesús. Supo acompañarla de algunas reflexiones consoladoras y elocuentes, sirviéndole siempre de tema la fraternidad humana y la caridad. Y se alejó del presbiterio, dejando conmovidos a sus oyentes. El pueblo salió de la iglesia y un gran número de personas se dirigió a la casa del alcalde. Yo me dirigí también allá con el cura.